¿Os suena esto? ¿Y esto? Son las Olimpiadas actuales, el evento deportivo multidisciplinar e internacional más grande del mundo. El Comité Olímpico actual se fundó en 1894. Desde entonces, las Olimpiadas se han celebrado rigurosamente cada 4 años, excepto en algunas fechas como la Primera Guerra Mundial, en las que lamentablemente debieron ser clausuradas. Pero esto no era nada nuevo ni cuando Pierre de Coubertin fundó las actuales Olimpiadas en la fecha que ya he mencionado. Las Olimpiadas son algo mucho más antiguo, tienen más de 2000 años de historia. Os doy la bienvenida a todos los que habéis tenido un pequeño lapsus y hayáis caído por casualidad en este vídeo. O si no nos conocéis, soy Marc y junto a mi compañero Santi os doy la bienvenida a este pequeño canal, Lapsus Ilustrado, en el que exponemos conceptos, personajes de la historia, la filosofía y la cultura en general para poder comprender el presente y saber más o menos lo que puede ocurrir en un futuro. Hoy hablaremos de las Olimpiadas en el mundo antiguo. ¿Recordáis la fecha que he dicho antes? Tienen más de 2000 años de historia. Pero en concreto, ¿cuál fue el origen? Bien, no está claro, pero sí que se han encontrado trípodes de bronce que datan del 1000 a.C. Estos trofeos son el trofeo homérico por excelencia. La tradición popular y las obras que nos han llegado que hablan sobre esta primera Olimpiada datan la fecha en el 776 a.C. Pero antes del siglo VII a.C. no existe una clara evidencia arqueológica, ni templos ni instalaciones permanentes. Por lo tanto, los expertos han llegado a la conclusión de que las primeras Olimpiadas tuvieron que iniciarse a partir del siglo VII a.C. Si nos remontamos a la primera Olimpiada, solo existía una única prueba, el Stadion. El Stadion era básicamente dar una vuelta completa al estadio o lugar donde se celebraba dicha Olimpiada. Pero es a partir del siglo III a.C. cuando las Olimpiadas van ganando esa forma que las haría tan famosas. Cosas como celebrarse cada 4 años, que participen atletas de todo el mundo conocido, etc. Son cosas que se implantan a partir de ese siglo. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué pruebas, en qué consistían esas Olimpiadas a partir del siglo III? Bien, se dividieron en 4 pruebas. Las pruebas de velocidad, las pruebas de fuerza, el pentatlón y por último, otras disciplinas que también comentaremos. Vamos a comenzar por las pruebas de velocidad. La prueba de velocidad se dividía en 4 disciplinas. La primera de ellas, el Stadion, que ya lo he mencionado, una vuelta completa al estadio. La segunda de las disciplinas era el diaulo. El diaulo era recorrer el doble de distancia que el Stadion, es decir, 2 veces las medidas de un estadio. El dólicos era la tercera disciplina. Se desconoce su aplicación en las Olimpiadas, pero en ceremonias era entre 7 y 24 veces la distancia de un estadio. Y por último, el oplitódromos. El oplitódromos era una disciplina donde hombres equipados con su panoplia corrían distancias que podían alcanzar las 15 vueltas al estadio. Una completa barbaridad. Antes de comenzar con las disciplinas de fuerza, me gustaría aclarar una cosa. No existían categorías de peso. Es decir, normalmente los deportistas con mayor peso tenían ventaja sobre los de menor peso. No como actualmente, que existen unas categorías y eso hace que
los deportes de fuerza estén más equiparados. Bien, comencemos con la primera disciplina de fuerza, el boxeo. El boxeo es un deporte súper conocido actualmente y también es súper antiguo. Data de la edad del bronce y en la antigua Grecia se llamaba pigmé. Para comenzar con las similitudes que existen entre el boxeo antiguo y el boxeo moderno, me gustaría comenzar por las faltas. Existían faltas similares como la imposibilidad de agarrar al oponente. También, en cuanto a la protección, existían unas vendas similares a las actuales llamadas imas oxis, y los propios guantes que se ponen encima de las vendas también tienen su antepasado llamado spairai. El spairai era un relleno acolchado que se protegía con una piel dura para proteger mano y parte del antebrazo del luchador. La segunda disciplina de fuerza era la lucha, llamada palé. Era la prueba menos violenta y consistía en hacer que tu rival tocara con el hombro o la espalda el suelo en 3 asaltos. Y ahora pasamos a la tercera disciplina y pasamos de la menos violenta a la más violenta, el pancration. El pancration era una disciplina que mezclaba las dos anteriores, el boxeo y la lucha. En el pancration debías vencer a tu oponente y para vencerlo podías hacerle lo que quisieras, excepto meter dedos en los ojos o morder. Podías dejar a tu oponente en un estado verdaderamente horrible. Y además, en territorios como Esparta sí que estaba permitido meter los dedos en los ojos y morder. O sea que imaginaros. La última de las pruebas era el pentatlón. El pentatlón unía varias disciplinas, algunas que ya hemos comentado y otras nuevas. Entre las que ya hemos comentado estaban el estadion y la lucha, llamada palé. Y las nuevas eran jabalina, lanzamiento de disco y salto de longitud. A diferencia del pentatlón moderno, que incluye esgrima, natación, salto ecuestre, tiro con pistola y carrera a pie, campo a través. La jabalina es la primera disciplina que he comentado que no he explicado con anterioridad. La jabalina prácticamente no ha cambiado con el paso del tiempo. El objetivo sigue siendo el mismo, lanzar la jabalina lo más lejos posible. Las medidas de la jabalina tampoco han cambiado demasiado, más o menos son similares. Y sí que han cambiado algunas cosas, como que antes llevaba con una especie de agarre de cuero para lanzarla con mayor facilidad. El lanzamiento de disco tampoco ha cambiado mucho con el tiempo, el objetivo sigue siendo el mismo, que es lanzar el disco lo más lejos posible, y había discos de diferente peso y medida. Y por último, el salto de longitud. No se conoce mucho en qué se basaba, en la longitud del salto, etc. Pero sí que sabemos que saltaban con una pesa a cada mano. Las últimas disciplinas que quedan por comentar son bastante variadas. Entre ellas destacan las carreras de carros, las competiciones para niños, llamadas paides, las carreras de carros tirados por mulas, la calpé, el pancration para niños y por último, la carrera de potros. La ciudad que controlaba y administraba el templo de Zeus en Olimpia era la encargada de organizar las Olimpiadas. Siempre hubo rivalidad entre Elis, la ciudad que solía hacerlo, y Pisa, una ciudad vecina. Los jueces, a partir de la Olimpiada número 50, eran elegidos por la población de Elis, algo que favoreció los resultados de la polis. Al contrario que el Comité Olímpico actual, formado por 102 personas, el antiguo estaba formado por 50 antiguos jueces y solo se encargaba de aceptar las reclamaciones. Al contrario que el actual, que realiza muchas más acciones. Existía un pebetero donde ardía la llama de Hestia, similar a la actual llama olímpica. El ambiente de pacifismo que intentan promocionar las Olimpiadas actuales no es algo de ahora. En el mundo antiguo existía la tregua olímpica. La tregua olímpica no paralizaba las guerras y no impedía que éstas ocurrieran.
Lo que sí que se aseguraba era de que todos los atletas pudieran llegar al templo de Olimpia sin tener ningún tipo de injerencia. Hemos hablado de las Olimpiadas en la antigua Grecia, pero el vídeo va sobre las Olimpiadas en el mundo antiguo. Por lo tanto, ¿qué pasó con este certamen deportivo durante el Imperio Romano? Una sola palabra: floreció. Los romanos amaban la cultura griega y por lo tanto, todo este tipo de tradiciones hicieron que perduraran y mejoraran. Prácticamente el programa olímpico no se tocó y se siguieron celebrando cada 4 años. Se requería ser ciudadano romano para participar y probablemente tener identidad griega. La ciudad de Elis siguió siendo el centro y siguió siendo la que organizaba las Olimpiadas. También era la ciudad donde los deportistas podían dedicarse a tiempo completo a entrenar. Las Olimpiadas llegaron a ser tan famosas que llegaron a cotas de asistencia de decenas de miles de personas de todos los estratos sociales. El fin de esta milenaria tradición llegaría con el cierre del templo de Olimpia por parte de Teodosio II y tras terremotos e inundaciones, Olimpia quedaría socavada bajo sedimentos hasta el siglo XIX. Y nada más por hoy. Si os ha interesado el tema, os recomiendo esta revista de la editorial Despertaferro, que os aportará muchísima información. Y si os ha gustado el vídeo, suscribíos y dadle a like, que nos vemos en próximos vídeos de Lapsus Ilustrado.